Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en las secciones del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Gusto saludarlos en esta mañana y quiero invitarle que si trajo su escritura vaya conmigo al libro de Hebreos, su capítulo 11. Si no tiene una copia de la escritura puede acercarse a alguien a su lado para que pueda leer con él. O puede levantar una mano para que quizás uno lo sugiere, se pueda acercar a usted y darle una copia para que podamos leer juntos. Hebreos capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Acompáñenme en oración. Para en esta mañana nos presentamos agradecidos por el privilegio que nos da de poder acercarnos a tu palabra. Nuestra oración es para que tú puedas hablar nuestras vidas por medio de ella. Señor, que tú nos permitas entender. Señor, que tú nos edifiques a través de ella. Señor, que el que no te conoce pueda llegar a conocerte. Oramos para que por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo les pueda mostrar la condición de su alma y puedan mirar verdaderamente al único camino para la salvación. Padre, gracias por ella y nos acercamos a tu palabra con reverencia, con temor. Permite, Señor, que las palabras del predicador puedan ser de acorde o alineadas a la verdad de tu palabra y no los deseos de su corazón. Y permite que los oyentes puedan recibirla, tu palabra, no como proveniente de un hombre, sino proveniente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hemos llegado a uno de los capítulos más populares y quizás maravillosos de toda la Biblia. Hebreos capítulo 11. Yo creo que a este punto, al estudiar Hebreos capítulo 11, usted y yo ya estamos preparados para entender
qué es lo que el autor nos quiere decir de este pasaje en su contexto específico. Y lo podemos entender porque ya hemos mirado el contexto, o sea, lo que se nos ha dicho antes del capítulo 11. Como ya mencionamos, los 10 primeros capítulos del libro de Hebreos, o de este sermón de Hebreos, el autor ha tratado de mostrarle a los oyentes un punto importante. ¿Cuál es el punto? Que el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesús, en todos los sentidos, es superior al antiguo pacto que ellos realizaban por medio de sangre de machos, cabríos y de corderos y todo lo demás. 10 capítulos hablando de esa doctrina para decirles que Jesucristo es el mejor sacerdote, que Jesucristo es el mejor sacrificio. Dijo que Jesucristo es mejor que los ángeles, que los profetas, mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que Josué, mejor que cualquier otro personaje que se encuentre en el antiguo pacto y mejor que el antiguo pacto. Dentro de estos oyentes habían personas que estaban intelectualmente convencidas de la verdad, pero que todavía no habían adoptado esa verdad como suya, o sea, no habían creído en esa verdad. Y les advierte a través de muchas advertencias a que no retrocedan al judaísmo, porque retroceder al judaísmo es volver atrás, es darle la espalda a lo que Jesucristo hizo y se convierten en apóstatas. Entonces, en este capítulo 10 encontramos una advertencia más para que ellos se apropien totalmente de ese nuevo pacto. Ahora la pregunta es, les ha venido hablando del pacto, ellos podrían preguntarse, bueno, ¿y cómo llego a ese nuevo pacto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder obtener ese nuevo pacto? Ahora recuerde que estos judíos estaban acostumbrados a un sistema ¿de qué? De obras. Ahora están enfrente a un sistema ¿de qué? Obras, ahora gracia, donde las obras ya no son necesarias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo íbamos nosotros entonces a hacer ese nuevo pacto nuestro? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sacrificio tenemos que hacer? Ahora le dice, no, ya no tienen que hacer un sacrificio, ya no tienen que hacer una fiesta en particular, o sea, observarla o celebrar alguna fiesta, no tenían que hacer algún ritual en especial, no tenían que lavarse o una ceremonia, ya no tenían que circuncidarse, ya no tenían que memorizar, no sé, la ley al pie de la letra. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo estos hombres que estaban orientados y mujeres orientadas en un sistema de obras podían llegar ahora a ese nuevo pacto que es por gracia? ¿Cómo podían llegar a Dios? Y la respuesta es sencilla. ¿Cuál es la respuesta? Por fe. Y eso yo lo dije la semana pasada, que lo que estábamos estudiando era la introducción. Eso es lo que introduce el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 38, que ya estudiamos la semana pasada, que dice, mas el justo vivirá ¿cómo? Por fe. Y mencionamos que eso es una cita directa de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde dice, ahora el justo vivirá por fe. Este es un principio establecido en las Escrituras desde principio a fin. Para entrar en el nuevo pacto, lo único que tienes que hacer es simplemente creer. Y aclaro, siempre ha sido así, a pesar de que ellos no lo habían entendido o no lo quisieron ver. Dios no requería o no redime a nadie por las obras. No, nunca ha sido de esa manera. Siempre ha sido
por fe. Desde el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, cuando usted lo mira, siempre ha sido por creer. Abraham, por ejemplo, en Génesis 15:6 y luego en Romanos 4:3, que el apóstol Pablo trae a colación, dijo que Abraham creyó. ¿Y qué pasó? Y le fue contado por justicia. Siempre ha sido por fe. Creer lo que Dios pide y entonces actúan en base a lo que han creído. Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Qué significa eso? Todo ha terminado. La redención fue completa. Ya no se le puede añadir nada más. Lo único que tienes que hacer es creer. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Santiago 2:29. Las obras, hermanos, no salvan. La fe sin obras es muerta. O sea, las obras lo único que evidencian es la fe que yo he creído. Así que no hay un sistema que Dios acepte de los méritos de los hombres para que los hombres se puedan salvar. Siempre ha sido por fe. El pecador es justificado por la fe. Esa es la clave. Versículo otra vez 38. Mas el justo por la fe vivirá. Y miremos, y ahí añade una advertencia. Y si alguno retrocede, no agradará mi alma. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, es decir, los que creen para la preservación del alma. Hermano, amigo, la salvación es cuestión de fe. Es cuestión de creer lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho. Creer que soy un pecador aunque no he matado a nadie. Creer que soy un pecador aunque sea un buen esposo, un buen padre, una buena esposa, una buena madre y un buen empleado. Soy un pecador. Eso enseña la Escritura. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la salvación es por fe. Por eso tenemos que entenderla. Y para estos judíos, entender esto era fundamental. Porque como ya lo dije, ellos estaban acostumbrados a hacer las cosas o a funcionar por medio de las obras. Teníamos que hacer ciertas cosas. Ya los lavamientos, ya los sacrificios quedaban a un lado. Entonces ahora en el versículo 11, capítulo 11, sí, simplemente él comienza a enumerar los héroes de la fe de la historia de Israel. Y con cada uno de ellos comienza diciendo algo interesante, porque dice, por fe. Por ejemplo, de Abel dice, por fe Abel hizo tal cosa. Por fe Enoc hizo tal cosa. Por fe Sutano hizo tal cosa. Por fe Abraham, por fe Sara, por fe Noé, por fe Moisés, por fe Josué. Es por fe, iglesia y amigos. Ahora entonces, ¿qué va a hacer el autor de Hebreos? Va a tomar el tema de la fe y va a desarrollar más ampliamente qué es la fe para que esos hermanos entiendan el concepto y para que nosotros también lo entendamos. ¿Por qué es importante el tema de la fe? Para el autor en este caso. Lo hemos dicho en varias ocasiones, porque existe una fe falsa y una fe verdadera. Y ahí es donde el creyente tiene que empezar a decir, bueno, Señor, yo voy a examinar mi vida para ver si la fe que estoy viviendo es una fe real o es una fe que podríamos llamar realismo mágico, ¿no? Que me hace creer algo que no soy. Hay dos tipos de personas, lo hemos dicho, y en este pasaje encontramos ese dos tipos de personas. Encontramos los apóstatas. Hay aquellas personas que en algún momento de su vida dijeron que habían creído en Jesús,
Pero cuando enfrentaron los problemas, cuando enfrentaron las dificultades, el sufrimiento, la persecución, decidieron alejarse. Y ya dijimos que ese alejamiento no es de la noche a la mañana, ese alejamiento comienza en secreto, cuando en secreto dejamos de buscar a Dios. Es decir, cuando en mi tiempo personal yo ya no invierto tiempo para estar con Dios porque estoy demasiado ocupado en muchas cosas, no tengo tiempo con Dios en mi vida personal. Luego llega un momento donde eso personal se hace público. Lo explico de esta manera. Es como cuando no, mejor no lo voy a explicar de esa manera. Encontramos, por otro lado, los verdaderos creyentes. Aquellos que a pesar de las dificultades se mantienen firmes en la fe. El autor dice que se incluye dentro de ellos, porque el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, la verdadera fe no retrocede, ni siquiera para tomar impulso. La verdadera fe permanece hasta el final. Así que la diferencia entre estos grupos es clara. Unos tienen una fe genuina y otros tienen una fe falsa. Y Jesucristo lo explica de una manera muy fácil en la parábola de la semilla del sembrado, ¿recuerda? Al principio dice en Mateo 13, 20 al 21, al principio reciben el mensaje con alegría, pero como no tiene raíces, viene la persecución, vienen los problemas, abandonan la fe. Son aquellos que escuchan la palabra con alegría, con gozo, pero cuando vienen las preocupaciones de la vida y los deseos, las riquezas, terminan apagando esa fe. En otras palabras, nunca tuvieron una fe verdadera. Eso lo enseña el Señor Jesucristo. Eso no es cuestión del pastor Klinger. Lo enseña la palabra. No tienen raíces. Estuvieron en la iglesia, sí. Cantaron, sí. Leyeron la Biblia, sí. Parecían seguir a Cristo, sí. Pero en el momento donde su fe tenía que salir a flote, salió que no tenían fe. Y eso encontramos una cantidad de personas en la Escritura que se nos presentan de esa manera. Entonces el autor de Hebreos advierte a los creyentes en Roma y nos advierte a nosotros hoy, Iglesia del Calvario, en el 2025, la fe verdadera persevera hasta el fin. Y los que se apartan, es decir, los que están en el mundo, que un día estuvieron con nosotros, pero están en el mundo, lo hacen porque nunca tuvieron una fe genuina. Y esto ya lo hemos estudiado. La Biblia dice, y lo vuelvo a repetir, que es que Dios diseñó la vida cristiana para vivirla por fe. No es por vista. No es porque todo es color de rosa. La vida cristiana se vive por fe. Y no solamente en un momento específico de mi vida, porque hay momentos en los cuales, bueno, yo sí, tengo una grande fe. No. La fe verdadera es una fe continua. Durante toda mi vida, desde que nazco de nuevo hasta que muera físicamente, aún en medio de las dificultades. Y eso es lo que nos va a mostrar a través de todos los héroes de la fe que presentan este capítulo. Vivimos por fe continuamente. ¿Y cuándo es la mejor manera para expresar si tengo una fe verdadera? En los momentos de dificultad. Es allí donde se ve si la fe es verdadera. Entonces hay que hacernos una pregunta o dos preguntas. Y la primera es, ¿qué es la fe verdadera? Si no hay una falsa fe, hay una fe verdadera. Si el creyente tiene que vivir con una fe verdadera a lo largo de su vida, bueno, ¿qué es esa fe? ¿En qué consiste?
Y la segunda pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué significa vivir por fe? Que mucha gente dice, es que yo vivo por fe. Bueno, ¿qué queremos decir cuando decimos, yo vivo por fe? Si es lo que se espera de nosotros, pues tenemos que saber, bueno, ¿qué significa vivir por fe? Para ver si estoy viviendo por fe o no estoy viviendo por fe. Hoy vamos a tratar de contestar esa primera pregunta. ¿Qué es la fe verdadera? Y lo vamos a hacer a través de 3 puntos que vamos a ver. Veremos o trataremos de escribir qué es esa fe verdadera. Segundo, miraremos qué logra la fe verdadera en la vida del creyente. O sea, qué logra, qué efectos tiene esa verdadera fe en la vida del creyente. Y por último, miraremos el propósito de la fe verdadera. Perdón por la introducción tan larga. ¿Qué es la fe verdadera? Dice el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando se habla de fe, normalmente la gente tiene muchas respuestas en cuanto a la fe. Para algunos la fe simplemente significa sus creencias o sus convicciones personales. Otros asocian la fe con el pensamiento positivo, muchas veces un poco lo alinean con las supersticiones o con la esperanza de que las cosas saldrán bien, aunque muchos tenemos fe en otras cosas. Incluso en las iglesias se habla constantemente de la fe y de alguna manera a veces presentamos la fe de una manera equivocada porque le añadimos algún poder místico, supersticioso a esa fe. A veces le decimos a la gente, bueno, mira, cree que vas a poder caminar de nuevo. Tú tienes que creerlo, solamente ponle un poquito de fe, pero ten fe y vas a caminar. Si estás enfermo, tú solamente cree y esa enfermedad va a desaparecer. No tienes que ir al médico, no te tomes el medicamento. Porque si lo haces, estás demostrando que tienes falta de fe. Hay algunas personas que dicen, es más, los cristianos no se enferman. Si se están enfermando es porque les falta fe. Perdóneme, pero eso no es fe. Esa no es la fe que presenta la Escritura. Dijo un comentarista que hay 3 formas de poder entender la fe o de definir la fe. Y dice que la primera forma es una forma objetiva. La Biblia presenta la fe muchas veces de una forma objetiva, es decir, como aquello en lo que nosotros los cristianos creemos. Lo presenta de esa manera. O es decir, la fe se puede definir como el sistema de doctrinas bíblicas que nosotros tenemos. Es una forma objetiva de definir la fe. Hay una forma subjetiva de definir la fe. Y esa es decir, la forma en la que nosotros como creyentes nos sentimos seguros en las promesas de Dios. De hecho, muchos comentaristas definen Hebreos 11:1 con esa definición subjetiva. Lo que nosotros nos aferramos a las promesas que Dios promete para nosotros. Y hay una tercera forma que es la forma funcional. Pastor, ¿qué significa la forma funcional? Y creo que es la forma en que el autor lo está presentando aquí. Es simplemente la definición funcional o la función que comete o que cumple la fe. Y este comentarista lo explica a través de este ejemplo, un automóvil. Si usted le dice a alguien que define el automóvil, alguien lo puede definir como el automóvil es una máquina que está compuesta por ruedas, motor y asientos. Es una forma objetiva. Alguien lo puede definir de una forma subjetiva, decir el automóvil es algo que me encanta a mí usar para poder viajar de un lugar a otro. Pero la forma funcional en la que define el carro es alguien que dice un automóvil es un medio de transporte para trasladar personas de un lugar a otro.
Y creo que esa es la forma en la cual el autor está definiendo la fe en este pasaje, de una forma no objetiva, es decir, como el conjunto de doctrinas que nosotros creemos, no de una forma subjetiva, es decir, lo que yo me aferro para cumplir las promesas que Dios tiene para mí, sino una forma donde nos define la función de la fe para el creyente. Dice que la fe es aquello que le da al creyente certeza de lo que espera y lo convence de algo que no ve. Esa es la fe. Aquello que esa fe hace algo por nosotros los creyentes. Es pues la fe. Y luego nos describe la función de la fe. ¿Cuál es la función de la fe? Las dos funciones de la fe. La primera es, la fe o la verdadera fe es la certeza de lo que se espera. La certeza. Esa palabra certeza que es traducida en la Biblia Reina Valera significa también sustancia. Cuando usted lee la Biblia de las Américas, si alguien tiene la Biblia de las Américas, se encuentra una nota al pie en la palabra certeza que podría traducirse como sustancia o seguridad. Así que el versículo podría leerse de la siguiente manera: es pues la fe la sustancia o la seguridad de lo que se espera. Así que el autor nos está diciendo que la fe es la seguridad y el fundamento a las promesas que el cristiano espera de parte de Dios. Esa es la definición que da. El apóstol Pedro le dijo a las iglesias en Primera de Pedro que Dios nos hizo renacer para una nueva esperanza viva. Así que la fe es aquello que te da sustancia, aquello que te da seguridad, aquello que te da esperanza por lo cual tú has sido salvo. Aquello que nos da un fundamento en el cual pararnos y mantenernos firmes en lo que Dios ha prometido en el futuro para nosotros, a pesar de que en el momento presente las cosas no estén yendo como nosotros esperamos que vayan. La pregunta es, ¿cuál es la esperanza del creyente? ¿Qué es lo que te ha sido prometido a ti, creyente? Si te hicieran la pregunta, ¿qué contestarías? ¿Qué se te ha prometido? ¿Cuál es tu esperanza? Ahora, permíteme darle unos ejemplos rápidos. ¿Qué se nos ha prometido? La venida de Cristo. En Tito, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo le dijo a Tito: nosotros como cristianos aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos la seguridad, la fe nos da la seguridad de que Él prometió que regresará por segunda vez. Y por lo tanto nosotros aguardamos su regreso. A los cristianos también se nos prometió la resurrección. El apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15, versículo 22 les dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los creyentes seremos vivificados. Es decir, que aunque yo muera en este momento y Jesucristo regrese en 100 años, Él me aseguró de que voy a resucitar para vida. La fe me da esa seguridad, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, pero no solamente eso. La Biblia también nos dice que se nos prometió nuestra glorificación.
este cuerpo se va deteriorando. Y si Jesucristo no viene y yo muero y pasan 200 años, pues entonces ya me he desintegrado totalmente. Pero Él prometió glorificación. Corintios 15, 51 y 52 dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, lo que dura un parpadeo, que duran milésimas de segundos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nos dará un cuerpo transformado. Ya no tendremos que lidiar con los achaques de este cuerpo físico. Tenemos esa promesa. El creyente no está esperando, no sé, reencarnar en no sé qué cosa. Eso lo enseña otras sectas. ¿Qué más se nos prometió y el creyente espera? La herencia y reinar con Cristo por la eternidad. Efesios 1, 13 y 14. Dice: en Él, en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu y la promesa. Mire, fuiste sellados, te puso un sello. Y así como se sella una vaca y no se le puede quitar ese sello, bueno, el sello que se le puso al Hijo de Dios no se lo puede quitar nadie. Con el Espíritu Santo dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la promesa adquirida. Oh, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, lo que hace la fe es darnos el fundamento, la certeza, la sustancia, la seguridad de todo lo que se nos ha prometido en Cristo. Lo vamos a recibir. Será una realidad para el creyente. Algunas de esas realidades ya las estamos disfrutando, pero otras serán una realidad cuando Él venga por segunda vez. Por lo tanto, cuando entiendo esa verdad, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la fe en mí produce perseverancia. Porque como tengo la mirada puesta en esa promesa y tengo la seguridad, entonces yo persevero, llueve, truene, relampaguee o el que esté a mi lado no esté perseverando, yo persevero. Porque la salvación, mi estimado amigo, es personal, es como el documento de identidad. Yo no puedo ir a presentarme a algún lado con el documento de identidad de mi hermano, así me parezca a él. Me van a decir: no, señor, eso es personal. Usted no es él. De pronto los twins podrán hacer eso. Pero si alguien bien observador va a decir: no, porque dicen que son diferentes. Dicen, yo los veo igual, pero ellos son diferentes. No se puede. La salvación es personal. Entonces me lleva a perseverar, esa fe, me lleva a mantenerme firme, pase lo que pase. ¿Cómo va a perseverar una persona en la vida o en la vida cristiana cuando para esa persona el futuro es incierto? Ah, no, es que yo no sé, y si usted se muere, ¿para dónde va a ir? No, pues yo no sé. ¿Cómo va a perseverar si no tiene seguridad en las promesas? Amigo, la realidad que se nos revela en la Escritura es que para los cristianos el futuro no es incierto. No tendremos los detalles exactos, pero para nosotros el futuro no es incierto, el futuro de nosotros es cierto. En Cristo, es mejor esa palabra, está claro, para nosotros está claro. En Cristo reinaremos con Él, seremos glorificados, seremos levantados para cielo nuevo, tierra nueva. Y no porque nosotros seamos mejores que otros, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Nosotros lo único que hicimos fue reconocer la condición de nuestra alma, que éramos unos viles pecadores,
y viles, algo bajo, estábamos en el lodo cenagoso y que entendimos que por todo, que no importara las cosas buenas que pudiéramos hacer, nunca alcanzaríamos la justicia de Dios. Entonces dijimos: Dios, Jesucristo vivió una vida perfecta, yo creo en lo que Jesucristo hizo, perdóname, Señor. Entonces nos fue imputada la justicia de Cristo. Eso es todo. No somos mejores que nadie. Somos hombres y mujeres igual que tú, propensos a fallar, con pasiones, como dice de Elías, pero que hemos creído en el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces el verdadero creyente, aquel que tiene una fe verdadera, sabe que toda su seguridad está en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Sabemos, como dice la palabra, que nadie nos arrebatará de su mano. El creyente vive por fe, porque sabe que lo que experimenta hoy en esta tierra, por muy malo que sea, no se compara con lo que la promesa de la eternidad que tenemos en Jesucristo. Por eso persevera. Por eso no retrocede. Porque como dicen por ahí, el dicho por ahí, ¿a dónde va a ir el buey si no tiene que arar? A donde vaya el buey tiene que arar. Se puede cambiar de finca o de hacienda, pero si llega a la nueva hacienda, ¿qué pasa? ¿Lo van a poner de adorno? No, mijo, venga, a arar, papá. El verdadero creyente persevera. Lo segundo que nos dice, la segunda definición, o lo segundo que nos dice sobre la fe aquí, es que la fe es la convicción de lo que no se ve. Ahora, yo aclaro algo aquí para que no malinterprete. Cuando se dice lo que se espera, lo que no se ve, la fe no está fundamentada en ignorancia, sino en conocimiento. No está fundamentada en ignorancia, sino en conocimiento. Dice aquí, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra convicción, literalmente, dicen los estudiosos, significa traer algo a la luz. Eso significa. Es por eso que, por ejemplo, la traducción, Nueva Traducción Viviente, traduce esta parte, lo dice así: es la evidencia de las cosas que no se pueden ver. La verdadera fe te trae luz a lo que no se puede ver. Aquí dice la evidencia. La traducción lenguaje actual lo traduce de la siguiente manera: la fe es estar convencido de lo que existe, aun cuando no se pueda ver. Por eso yo digo que para ser ateo se necesita mucha más fe de la que tengo yo. Es estar convencido de algo que existe, aun cuando no se pueda ver. Entonces, hermanos, la fe verdadera es lo que te capacita al creyente para ver lo invisible, para verlo sin dudas. Esa es la fe verdadera. Por eso permaneces. Con los ojos físicos no podemos ver, o con los ojos físicos solamente podemos percibir las cosas físicas. Pero con los ojos espirituales podemos percibir las cosas o las realidades espirituales. Yo con mis ojos físicos puedo percibir lo que alguien está haciendo en contra mía. Pero con mis ojos espirituales puedo percibir que puede ser la obra de Satanás para distorsionar algo que Dios quiere hacer en mi vida. O con mis ojos espirituales puedo ver que Dios está permitiendo eso en mi vida para formarme, para moldearme, para disciplinarme, también puede ser. Pero muchas veces nos quedamos únicamente con los ojos físicos, viendo lo que está ahí, no vemos más allá. ¿Cuál es la razón por la cual esos hermanos estaban dudando? ¿Recuerda usted? Aquí en Hebreos. ¿Por qué estaban dudando sus hermanos? Porque estaban sufriendo ¿qué?
persecuciones. Las persecuciones que estaban sufriendo o el bullying mediático que estaban sufriendo de parte de los judaizantes, porque ellos sí tenían un sacerdote físico y ellos no tenían un sacerdote físico, los estaba llevando a no mirar las realidades espirituales que tenían en Cristo. Hermano, y tristemente nos pasa muchas veces a nosotros eso, que por estar mirando las cosas físicas que están pasando a nuestro alrededor, se nos olvida mirar las verdades, las realidades espirituales que tenemos en Cristo a nuestra disposición. Cuando dejamos de mirar las realidades espirituales que tenemos en Cristo, por andar mirando lo que nos pasa alrededor, hermano, terminamos apostatando, terminamos fuera. Ahora pongamos esto en contexto rápidamente. En el antiguo pacto había una gloria manifestada que lo hacía en el tabernáculo, ¿cierto? Era algo palpable, algo que ellos podían, si me permite la expresión, ver y tocar, no tocar, pero por lo menos para que usted me entienda la idea, ¿no? Algo que se podía ver y tocar. Había un sistema sacrificial que podían ver. Cuando digo sistema era simplemente algo que tenía que hacer. Primero se hace esto, luego se hace esto, luego esto, lo otro. O sea, algo que ellos podían ver, podían palpar. Ellos podían ver el animal que era sacrificado, podían ver la sangre que era derramada. Había un sacerdote de carne y hueso que podían tocar, que podían conversar con él, que se vestía con sus vestidos para presentar. O sea, había un lugar físico en Jerusalén donde ellos podían ir. Pero cuando estudiamos, o ya lo estudiamos, ese antiguo pacto quedó abolido. Ya no había necesidad de eso porque Dios tenía algo preparado en Cristo. En el nuevo pacto era todo lo contrario. Ya no eran realidades ¿qué? Físicas, palpables, sino que era una realidad espiritual. ¿En quién? En Cristo. El tabernáculo ya no era algo físico. El tabernáculo ya no estaba en la tierra, estaba en los cielos. Ya no lo podían ver. Tenían que creerlo por fe. El sacrificio de expiación, ya no había que hacer sacrificio de expiación porque como él ya lo explicó, el verdadero cordero fue sacrificado ¿cuántas veces? Una sola vez para siempre. Y quizás muchos de ellos quizás no lo vieron, otros sí, pero fue sacrificado una vez para siempre. Para nosotros hoy el verdadero cordero fue sacrificado hace más de 2000 años, una sola vez para siempre. El sumo sacerdote ya no era un hombre que podían ver. Y ahora nuestro sumo sacerdote está en los cielos intercediendo por los suyos. Dice Hebreos 4:14 que traspasó los cielos, ahora está sentado a la diestra del Padre, es decir, en su lugar de autoridad, intercediendo por los suyos. Yo a veces no entiendo por qué muchos que se dicen ser cristianos hoy todavía quieren ese pacto físico todavía. Quieren fiestas. Quieren hacer esto, quieren hacer lo otro y dejamos las realidades espirituales a un lado. Dios ya no nos pide hoy ir a hacer fiestas. Dios no nos pide hoy ir a sacrificar animales. Dios lo que nos pide, si vamos a Romanos 12, es sacrificar nuestra vida como un sacrificio que vivo y agradable y perfecto delante de Dios. Eso no lo podemos ver con los ojos físicos, pero sí con los ojos espirituales. Es por eso que el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, les dijo algo. Les dijo, pero el hombre natural o el hombre carnal o el hombre que no conoce a Jesucristo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice Pablo, el apóstol Pablo, para él son ¿qué? Locura, le son aburridas. No las puede entender, porque no se trata de entender 2 más 2, ni la raíz cuadrada de 4. No se trata de eso. Se trata de entender verdades espirituales que humanamente no se entienden a menos que el Espíritu de Dios viva en nosotros y nos dé la capacidad para poder entenderlas. Por eso dice, porque han de discernirse espiritualmente. Por eso es que la persona dice, pero si yo no le hago mal a nadie, soy buena persona. Pero cuando entiendo la realidad espiritual, uno dice, Señor, he pecado contra ti.
He pecado contra ti. Yo lo máximo más malo que he ido, pues sí, he robado. Le robé una soda a un señor, cuando la compramos la soda, nos la tomamos y después me dijo el compañero, ahora le dije yo, vamos a pagar, le dije yo no tengo dinero, me dijo. ¿Y cómo que no tiene dinero? ¿Y entonces qué hacemos? Yo tampoco, le dije, pues me dijo, corra. Y arrancó a correr, y cuando él arrancó a correr, pues yo también. Hemos pecado. Es la única vez que robé. Y ese día llegué a mi casa asustado. Yo creí que el Señor me perseguía. Yo corrí nosotros teníamos que correr no sé cuántas. Yo tenía que caminar bastante para agarrar el bus. Eran 10, no sé cuántas cuadras, era bastante. Me las corrí todas. Llegué allá, subí al bus y yo miraba por la ventana a ver si el Señor me estaba siguiendo todavía. Qué experiencia más desesperante por andar con malas compañías. Pero bueno, yo también soy culpable porque pues yo pude haber hecho otra cosa, pero bueno, llamar a mi papá para que venga a pagar. Pero bueno, hemos pecado. Hemos pecado, hermanos, amigos. Y a veces no lo entendemos porque eso se discierne espiritualmente. Por eso es que dice la palabra que ahora nosotros vivimos por fe y no por vista. Porque hay muchas de esas realidades que ahora no las estamos viendo. Seamos glorificados, ahora no es glorificado. Pero vivo por fe y Señor me va a glorificar cuando Él llegue. Ahora nuestros ojos físicos, aunque están funcionando, también funcionan nuestros ojos espirituales. Muchas confrontaciones que tenemos, entendemos, el creyente entiende y no se enoja con lo que está pasando. Entiende, Señor, tú lo vas a usar de una u otra manera para mi vida. Anoche estaba hablando con una persona que no es creyente y tiene su hijo con una enfermedad grave en el hospital. Me llamaron para que yo hablara con él. Estaba hablando con él. Yo quería compartir un poco y entendí luego que no era creyente, no es creyente, pero sin embargo esa persona me decía, no, yo le hablaba de la providencia de Dios. Él me decía, no, es que sí, yo entiendo de que yo no me he enojado con Dios porque yo entiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas. Un impío me estaba diciendo eso. Y su hijo no tiene cualquier enfermedad, y tiene 4 añitos, no tiene cualquier enfermedad. Y un impío diciendo eso. Y a veces los que somos hijos de Dios, ¿cómo nos cuesta ver la providencia de Dios en las situaciones que estamos viviendo en el momento? Y nuestra respuesta muchas veces es querer salir corriendo. Hermano, Cristo es el único camino y tenemos que entenderlo. Los apóstatas, en este caso, decidieron volver al judaísmo. Prefirieron volver a cargar otra vez animales, presentar animales cada año, sacrificios, en lugar de aceptar el único verdadero sacrificio, Jesucristo. Hermano, la fe o el elemento vital de la fe, ya lo mencioné, pero quiero enfatizarlo ahora un poco más. Hermano, no está en el vacío, sino que está fundamentada en conocimiento. Y esto no se trata de conocer la Biblia de memoria, porque los fariseos se conocían la Biblia de memoria. No es poder citar los 10 mandamientos, ni explicar la doctrina de la Trinidad a la perfección, ni poder hablar de la deidad de Jesucristo y de la divinidad del Espíritu Santo. Hombre, usted puede conocerse todas las doctrinas al derecho al revés, sin embargo no puede ser sin ser salvo. Los fariseos lo podían hacer. ¿Sabe que los reformadores hablaron de la fe que constaba de tres componentes? Ellos decían el conocimiento, es decir, conocer. Segundo, decían ellos, el asentimiento, es decir, aceptar esas verdades. Reconocer que lo que la Biblia dice es cierto. Y agregaba una tercera, la confianza. La confianza en esas verdades que han sido reveladas. Y ellos decían que esa confianza lo que apunta simplemente es a la práctica de esas verdades.
De nada me sirve entender la doctrina, de alguna doctrina de la deidad de Jesucristo a la perfección si no la llevo a la práctica. Que eso es lo que Santiago nos dice. La verdadera fe no solamente abre mis ojos para entender el Evangelio, no solamente me lleva a estar de acuerdo con esas verdades, sino que me lleva a confiar esas verdades para que mi vida sea dirigida por esas verdades. No es por la lista que saca un pastor de esto es lo que hace, esto es lo que tiene, no. Es por lo que las verdades que dice la Escritura. Ahora mi vida va dirigida por esas verdades. Esa es la fe verdadera. Si eso es lo que dice la Escritura, tengo que hacerlo. Los apóstatas no vivían por la fe, no vivían por fe, sino que vivían por vista. ¿Por qué? Querían ver un sumo sacerdote, querían ver un sacrificio, querían ver un tabernáculo. Y estos hermanos estaban batallando con eso. Pero el cristiano no vive por vista, el cristiano vive por fe. A veces somos como Tomás. Tomás quería ¿qué? Tocar para poder creer. Es que yo quiero ver tal cosa, Señor. Es que yo quiero ver tal cosa, Señor. Señor, si pasa tal cosa, yo quiero ver tal cosa. No. El creyente no necesita ver nada. El creyente tiene que saber, Dios prometió, Dios va a cumplir. Por fe el creyente sabe que Cristo está en los cielos, reinando, intercediendo. Por fe sabemos que los pecados fueron perdonados por el único sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Satanás quiera traerme el pecado pasado, sí, yo lo hice, pero ya Jesucristo me perdonó, no tengo que sentir culpa por ese pecado. Por la fe, el cristiano sabe que Cristo limpió su conciencia de obras muertas. Por la fe, sabe que Cristo ha sido santificado. En Cristo está siendo santificado y será glorificado. Y por fe sabe que le espera la eternidad con Cristo para siempre. Esto es lo que hace la fe. Segundo punto que vamos a mirar el día de hoy. Estos serán más corticos. ¿Qué logra la fe verdadera en la vida del creyente? ¿Qué va a lograr? ¿Lo hace más guapo? ¿Lo hace más inteligente? ¿Lo hace más rico? ¿Lo hace empresario? ¿Qué logra la fe? Mire lo que dice el versículo 2. Por ella, entiendo que esa ella está hablando ¿a quién? A la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esa palabra ¿por qué? Nos introduce la explicación del autor a lo que viene hablando en el versículo 1. Dice por ella, lo que indica que viviendo una vida de fe, los antiguos alcanzaron un testimonio o una aprobación. La pregunta es, ¿quiénes son los antiguos a los que se refiere el autor? Yo creo que está apuntando a los creyentes del Antiguo Testamento, todos los santos verdaderos, aquellos que perseveraron en la fe. ¿Y qué fue lo que lograron? Dice el versículo 2. ¿Alcanzaron qué? Buen testimonio. Hermano, la fe verdadera logra para el creyente una aprobación, un buen testimonio. Es decir, la fe verdadera produce frutos. Algo se tiene que ver en ti. Y note que si usted sigue leyendo, vamos a leerlo, algunos versículos, lo voy a hacer rápido. Es algo que el autor va a hacer durante todo el capítulo. Por ejemplo, el versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Abraham, versículo 17, por la fe, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Luego lo vamos a hablar qué significa esa última parte. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y bueno, se lo digo para que no vaya a salir preocupado. No recibieron lo prometido. Es que quizás muchos de ellos no alcanzaron a ver la promesa, pero sin embargo vivieron. ¿Abraham alcanzó a ver la promesa? No. Pero cuando vivió, ¿vivió qué? Viviendo con la mirada en esa promesa. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Quizás usted y yo no alcanzaremos a ver muchas de esas promesas. Pero eso no significa, no, que como Dios no lo va a hacer, entonces yo no lo hago. Bueno, eso es vivir por vista. Vivir por fe es decir, Señor, aunque yo no la vea, tú lo prometiste, yo lo hago. Tú prometiste que en medio de las dificultades, todos los que te aman a ti, todas las cosas los ayudan bien, Señor. Yo no entiendo lo que estoy pasando, no entiendo esta enfermedad, no entiendo esta situación familiar que estoy pasando, pero yo creo en ti que tú vas a usar eso para formar mi vida. Yo camino por fe, sigo adelante. Entonces, ¿qué hizo la fe en estos hermanos? Volviendo, les permitió alcanzar buen testimonio. Pregunta es, ¿quién les dio buen testimonio? Yo creo que la respuesta la vemos al final del versículo 4. La parte final. Mira lo que dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. La fe no solamente salva, sino que también por la fe el creyente puede alcanzar buen testimonio o la aprobación de Dios. Miren lo que estoy diciendo, la aprobación no del pastor, no de su esposo, de su esposa, de sus padres, de su jefe, del gobierno, la aprobación de Dios. Dios está viendo lo que tú y yo estamos haciendo. Esta es la única fe que agrada a Dios. El versículo 6 va a decir, porque sin fe es imposible agradar. Es imposible agradar a Dios. ¿Imposible es qué? Imposible. Que no se puede lograr sin fe. Pero es Dios quien fue el que dio buen testimonio de Abel. Fue Dios el que dio buen testimonio de Enoc. Fue Dios que dio buen testimonio de Noé, de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón, de David, de Samuel y de todos los profetas del Antiguo Testamento. Fue Dios. Y la evidencia de que fue Dios es que luego Dios agarró el capítulo 11 de Hebreos y los puso a toditos allí. ¿Para qué? Para que ahora nosotros adoremos a Abraham, a Noé, a Sara, a Gedeón, a todos ellos. ¿Para qué? No. Para que veamos su ejemplo. Para que veamos que Abraham, a pesar de que tuvo que esperar 20 y pico de años por la promesa de hijo, no retrocedió. Sí se equivocó en algunos momentos y quiso tratar de ayudar a Dios, sí, pero no retrocedió. Entonces Dios dice, míralo, ponte allí para que tú hagas lo mismo. No retrocedas, no retrocedas. Dice que agradaron a Dios. Por eso este capítulo y es identificado como los héroes de la fe. Y el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estos creyentes vivieron sus vidas perseverando en la fe en un momento muy complicado de su vida. Pastor, hoy también está complicado. Claro que sí, no tenemos excusa, también podemos hacerlo. Si ellos pudieron, nosotros también podemos hacerlo. Porque ellos no lo hicieron en la fuerza de ellos, lo hicieron en la fuerza de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, este ejemplo nos sirve para que perseveremos. O sea, no hay excusa. No mire al vecino.
Mire a estos hermanos. Mire esas promesas. Y luego voy a ir mirando cada una de ellas más adelante. Y espero de que pueda enriquecer nuestra vida espiritual. Tercero, ¿cuál es el propósito de la fe verdadera? Y si usted, quizás joven, está en la universidad o en el colegio o en la escuela y está batallando con el ateísmo ¿cuál es que llama la otra? Que no está seguro si existe o no existe. El gnosticismo, no, el agnosticismo. Es el agnosticismo. Estás batallando con el agnosticismo. Aquí está la respuesta. Versículo 3. ¿Cuál es el propósito de la fe? Por la palabra entendemos, por la fe, perdón, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. El autor inicia su argumento de la fe en Génesis. Cuando el autor pensó en explicar la fe, se preguntó, ¿cómo puedo hacer yo para explicar la fe a esta gente? Dijo, ya sé, vamos a Génesis. Los llevó a la creación. En Génesis empieza los detalles. Es más, comienza luego con Abel, a hablar de Abel. La pregunta es, ¿por qué ir a Génesis? Cuando tratamos de hablar de la fe, cuando tratamos de perseverar en los creyentes, ¿por qué? Bueno, porque el origen del universo es un buen ejemplo para demostrar lo que hace la fe y el propósito de la fe verdadera. La fe verdadera son los ojos espirituales del creyente, los que nos dan seguridad, los que nos dan convicción. Ahora, el origen del universo no puede ser explicado desde términos humanos, no puede ser explicado. Vivimos en un mundo donde ha tratado de desarrollar una cantidad, de mis hermanos, de teorías para explicar el origen del universo. Es que son muchas. Uno habla mucho de la más popular, que es la teoría del Big Bang, pero hay muchas teorías que tratan de explicar el origen del universo. Otros lo aplican a través de la evolución, que viene a través del mono. Pues algunos vendrán del mono, pero pues yo no, yo vengo de Adán y Eva. No sé ellos. La teoría más popular es la del Big Bang. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? Bueno, que existió una masa densa, que en su momento esa masa estalló y dio origen a ciertas partículas y que esas partículas crearon el universo. ¡Pum! No, perdóneme, pero nadie estuvo allí para decir cómo funciona la cosa. Las cosas secretas le pertenecen a Dios y eso le pertenece a Dios y yo no creo, o bueno, no sé, Dios en su sabiduría no le va a revelar eso a nadie porque le pertenece a Él. O sea, que cualquiera diga que Dios me reveló cómo hizo, mentira el diablo. Porque la pregunta que yo haría, bueno, ¿y cuál sería el propósito de que Dios le revele a un creyente cómo originó el mundo? ¿Para qué? ¿Para que crea? Si aquí estamos diciendo que el justo vive por fe, no por vista. Es más, eso no fue lo que Dios le dijo a Job en Job 37:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? Házmelo saber si eres tan inteligente. No, semejante, mejor dicho, lo puso por el piso subterráneo con semejante declaración. ¿Dónde estabas? Job tuvo que guardar silencio. Es más, la conclusión de Job fue: de oídas te había oído, pero ahora verdaderamente mis ojos te ven. Y yo creo que no está hablando con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Ahora sí te veo verdaderamente. Nadie estuvo allí en el origen del universo. Nadie. Por lo tanto, la fe es necesaria
tanto también para el ateo, para explicar lo invisible, para explicar lo que no puede ser percibido en el momento de la creación del universo. El autor dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Por favor, lean, mis amados. Por la palabra de Dios. Ya casi voy a terminar. Yo sé que está cansado, pero ya casi voy a terminar. Por la palabra de Dios. ¿En qué fundamenta el autor la base para afirmar la fundación del universo? ¿En qué? En la palabra de Dios. Entonces la verdadera fe, mire mis amados, por favor entienda esto, la verdadera fe tiene como propósito llevar al creyente a confiar ¿en qué? En la palabra de Dios. Confíe en la palabra de Dios. No es en la palabra del predicador, es en la palabra de Dios. Por eso el creyente tiene que ser como los hermanos de Berea. A esos hermanos en el antiguo los llamaban nobles. Hoy todo creyente que quiere ser bíblico los llaman rebelde. No, no es lo que dice el pastor Klinger. Váyase a la Biblia y estudie a ver si lo que yo dije es bíblico. Y si lo que yo dije es bíblico, diga amén. La Biblia lo dice, no diga el pastor Klinger lo dijo. A mí sáqueme de esa ecuación. No le diga a la gente, es que mi pastor dice, no. Usted como un buen estudioso de la palabra, usted no dice mi pastor dice. Usted dice, la Biblia enseña. A mí sáqueme de esa ecuación. Es la Biblia enseña. La verdadera fe tiene como propósito llevar al creyente a confiar en la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene como propósito llevar al creyente a la palabra de Dios. Toda práctica que está llevando a la gente a algo que no es la palabra de Dios, hermano, con toda la convicción, 100% lo digo, no es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios te lleva a la palabra. Es por medio de la palabra que Dios creó el universo. Es por medio de la palabra que Dios creó las estrellas y las galaxias. Es por medio de la palabra que Dios creó el mar y las bestias del mar. Es por medio de la palabra que Dios creó todo lo invisible. Es por medio de la palabra de Dios. Hágase la luz y se hizo la luz. Es por la palabra de Dios. Miren lo que dijo el salmista en el Salmo 33, versículos 6 y 9. Le doy chance para que lo busque. Salmo 33. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en los depósitos los abismos. Teme a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Amén. Él dijo y fue hecho. Él dijo y existió. Así que el argumento del autor aquí, la verdadera fe, te lleva a confiar en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, estimado amigo, dice que eres un pecador. Confía, aunque no hayas matado a nadie, aunque lo máximo que hayas robado fue una gaseosa o una soda o una uva en Walmart, porque si no la pagaste te la robaste, sin ofender a nadie. Si fue por medio de la palabra que Dios creó todas las cosas, si es por medio de la palabra que todo existe, por tanto, es por medio de su palabra que el creyente tiene la esperanza y la seguridad de lo que él prometió, lo va a cumplir. Y vivo hoy, mañana y pasado mañana hasta que Jesucristo venga, él lo va a cumplir. Así que escúcheme con atención, iglesia amada y estimado amigo que me está escuchando.
El propósito de la fe no es llevar al creyente fuera de la Biblia, sino llevar al creyente a la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La misma con la cual Él creó el universo. Es la misma palabra que tenemos escrita hoy en este libro para nosotros. Es la misma palabra. Y eso no fue lo que le dijo ¿a quién? A Timoteo, en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada, literalmente fue soplada, nació en el corazón de Dios, no en el corazón del hombre. El hombre simplemente fue un instrumento que Dios utilizó. Pero todo lo que está escrito salió de Dios. Mire, y le voy a dar una evidencia de que fue Dios. Porque si hubiera sido un hombre hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo mejor no pongo a David ahí, porque suena contradictorio que David, un hombre conforme al corazón de Dios, haya sido un asesino, adúltero y todo lo demás. Mejor no lo pongamos, porque no va a quedar bien. Pero Dios dijo, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero David pecó, lo voy a poner ahí. Y le podría dar más ejemplos. Entonces usted desea saber cómo se originó el universo. Bueno, vaya a la Biblia, Génesis 1 del 1 al 3. ¿Quiere saber quién es el Señor Jesucristo? Vaya a la Biblia, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quiere saber quién es el Espíritu Santo? Vaya a la Biblia, Juan 14:26. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Vaya, lea la Biblia. 1 Tesalonicenses 4:3. Vaya a la escritura. Creyente que dice que es creyente y no está yendo a la Biblia es persona que está en serios problemas de apostasía. Perdóneme, pero discúlpeme. El cristiano no necesita ir fuera de la Biblia para entender algo. Hay que ir a la escritura. Hay que ir a la escritura. ¿Sabe qué dijo el salmista en Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay que ir a la escritura. No vaya a otro lugar. Entonces, ¿con qué fin se nos ha dado la fe? Para perseverar confiando en la palabra, para perseverar en la fe y para vivir por fe. Te hago esta pregunta, estimado creyente, a ti que eres creyente. ¿Cómo está tu relación con la palabra? Con la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasas con ella? ¿Cuánto tiempo pasas meditando sus enseñanzas? Creo que un autoexamen es necesario. Un autoexamen es necesario. Y te hago a ti un llamado que no eres creyente. Tú que dices que no crees en Cristo porque falta una evidencia de que Dios exista. Tú no crees en Cristo no porque no haya suficiente evidencia hay. Es más, mírate al espejo y tú eres una evidencia de que Dios existe. Tú no crees es por la rebeldía que hay en tu corazón. La Biblia dice que los hombres hemos rechazado a Dios, que habiendo conocido a Dios no lo glorificamos como a Dios, sino que le hemos dado la espalda. Y aunque la creación testifica, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, tu corazón rebelde le ha dado la espalda a Dios. Pero hoy Dios te da la oportunidad para que puedas creer en Él. Porque si sigues de esa manera, aunque seas un buen esposo, aunque seas una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador, y nunca te hayas robado una soda, ni nunca te hayas robado una uva, ni nada por el estilo, la Biblia dice que eres un pecador y la consecuencia del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Pero si vienes a Jesucristo, dice el Señor Jesucristo, que todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y una evidencia de eso es el ladrón en la cruz. Había matado, había hecho un desastre, si estaba ahí era por malo. El único inocente ahí era Jesucristo. Los otros dos merecían estar allí. Pero él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús lo perdonó. Estimado amigo, si tú vienes a Cristo y pides perdón, el único camino
crees en lo que Él ha dicho en su palabra, encontrarás salvación. Ven a Él, ahora que es tiempo. Vamos a orar. Ponte sobre sus pies, tus pies. Padre, te damos gracias por ese tiempo que nos has concedido de estudiar tu palabra. Padre, gracias por lo que tú nos permites ver en ella, por las promesas que tenemos. Señor, oramos para que nuestra fe pueda ser cada día aumentada. Señor, que cuando miremos las promesas que tienes para nosotros podamos seguir creciendo en fe. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida y lo que hemos entendido el día de hoy pueda ser aplicado a nuestra vida. Señor, que podamos mejorar en nuestra fe. Señor, que nuestra relación con tu palabra pueda mejorar. Señor, pero también te rogamos por aquellos que todavía no tienen fe en ti. Aquellos que todavía siguen confiando en sus propias fuerzas, en su propia justicia. Señor, que ellos puedan recordar que tú eres el único que les puede conceder esa fe. Que ellos puedan recordar que tú eres el autor y consumador de la fe. Señor, yo oro para que tú les permitas ver la condición de su alma. Y para que allí donde están ellos puedan decir, Señor, perdóname. He pecado contra ti. Señor, perdóname. Quiero caminar contigo. Señor, y que de hoy en adelante ellos puedan comenzar en una nueva novedad de vida. Señor, todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Salvador. Amén.